Los peores temores de Pedro Sánchez acaban de llegar, y es que este 25 de julio, día de la festividad de Santiago Apóstol, se confirman los peores temores para el esposo de Begoña Gómez, porque después de esa misiva, de esa carta en la que prácticamente le está dando consejos de jurisprudencia y de leyes a todo un magistrado, como es el caso del juez Peinado, después de que Pedro Sánchez vuelva a dirigirse a través de una carta, ya no a los españoles, sino a una institución tan fuerte como un juez, nos encontramos con una respuesta muy contundente que avanza en el día de hoy un medio de comunicación en España y que ya os adelanto que no va a gustar absolutamente nada al presidente del Ejecutivo. Un presidente del Ejecutivo que no solamente lo pasa mal en lo sentimental o lo familiar, sino que también en lo político. Y es que la información que nos llega de última hora precisamente es que Pedro Sánchez ha perdido los nervios, ha perdido la cordura y casi los estribos. Hubo gritos, señala un medio de comunicación como es OK Diario, después de llevarse un sonoro desplante, no por parte de Dani Carvajal, sino por parte de uno de sus teóricos socios de gobierno, Junts per Catalunya, un no que les dejó precisamente sin que saliese adelante una de las grandes aspiraciones que tenían antes de encarar el verano, el objetivo de déficit en el Congreso. Esto hizo, según señalan, que Bolaños pagase los platos rotos y recibiese gritos por parte de su amo. Lo que no sabemos es cómo le habrá sentado la noticia que nos llega, como digo, en esta mañana del 25 de julio. Información de La Gaceta, información de última hora, y es que después de que Pedro Sánchez, pues de alguna manera exigiese casi, ¿no?, que no quiere declarar cara a cara con el juez Peinado, no sabemos si es que tiene miedo y que quiere hacerlo por carta. El motivo y la razón es que no quiere que sea grabado, no quiere que haya vídeos, que haya imágenes que se acaben filtrando a la prensa, que esto se convierta en un, bueno, pues descrédito a nivel internacional, porque ya sabemos que la opinión de Pedro Sánchez es precisamente esa, tener un gran nombre, pasar a la historia como un gran presidente del gobierno, y aunque todos pensamos que no lo va a conseguir y que no lo está consiguiendo, él en su cabeza tiene una percepción distinta. Por ese motivo, dicen, tiene miedo de los técnicos de Ayuso. Destacaba ayer un medio de comunicación señalando que Pedro Sánchez teme que esas grabaciones puedan ser filtradas. Por ese motivo ha querido declarar por carta, por ese motivo se ha acogido al artículo 412/2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que dice que su declaración tiene que ser por escrito, lo cual prácticamente le deja un poco con el culo al aire, perdón por la expresión, porque viene a reconocer que él, como presidente del gobierno, habría estado detrás de las cosas de su esposa. De otra manera no se entiende que diga que no, que él no conoce las cosas de su mujer por un tema de alcoba, sino que lo conoce como presidente del gobierno. No me imagino ningún asesor de Pedro Sánchez diciéndole, oye, que es que tu esposa está haciendo esto. Entiendo que en la intimidad de la habitación, ahí es donde se entera Pedro Sánchez de lo que supuestamente habría hecho su mujer, que la acusan de cosas tan graves como corrupción y tráfico de influencias. Pero no, Pedro Sánchez nos decía que no, y aquí tenemos la respuesta del juez Peinado, porque recordemos, el juez Peinado tiene la última palabra y no está obligado a atender ni mucho menos a las razones de Pedro Sánchez, y ya os aviso que no lo va a hacer, porque la información de última hora es la siguiente: el juez Peinado rechaza la solicitud de Sánchez de declarar por escrito y aboga por acudir a la Moncloa. Además, no lo hará solo, se acompañará, o irá acompañado, mejor dicho, de los técnicos de grabación, de sonido, para, ya sabemos, es un juicio, se tiene que inmortalizar absolutamente todo por fines judiciales precisamente. Se van a instalar dispositivos necesarios para garantizar que la declaración sea grabada, y de esta manera los peores presagios y los peores temores de Pedro Sánchez vienen a confirmarse, porque al contrario de lo que pensaban probablemente sus asesores, el juez Peinado tiene unos arrestos verdaderamente tremendos. De hecho, muchos señalan que lo que ha hecho el juez Peinado es una maniobra verdaderamente magistral. La estrategia de Peinado, señalan medios de comunicación como EDATV, es precisamente evitar que Sánchez se beneficie de sus privilegios como presidente del gobierno en este contexto específico. Es decir, al citarlo como esposo de la imputada, el juez ha dado un paso para asegurar que el proceso judicial se perciba justo, transparente y de alguna manera pues pierda la coraza Pedro Sánchez de presidente del gobierno, porque al fin y al cabo no está en condición de presidente del gobierno, sino en condición de esposo de, una situación que le deja en una posición verdaderamente vulnerable. Como vemos, esta información de última hora todavía no ha motivado ningún tipo de respuesta. Estamos en festivo, sabemos que a los políticos les gusta mucho descansar y tomarse las fiestas tranquilas, pero esta es la información y esta es la última hora. El juez Peinado, que muchos pensaban, porque también manda narices, muchos pensaban que no iba a atreverse a plantarle cara una vez más a Pedro Sánchez, pues lo hace. De hecho, la prensa española en el día de ayer especulaba con la posibilidad de si Pedro Sánchez tenía razón, de si el juez Peinado pues estaba equivocando, y luego hay medios de comunicación europeos que lo dejan meridianamente claro, como el que os ponemos en pantalla, Euronews, esta cadena de televisión con sede en Bélgica, si no recuerdo mal, que da precisamente la razón al juez Peinado y que conoce la jurisprudencia y las leyes españolas mejor que los medios españoles, cosa que tampoco me sorprende. Y es que dicen que la ley establece que el presidente del gobierno, así como los miembros del Ejecutivo, por ejemplo
ejemplo, los ministros se pueden acoger a la posibilidad de declarar por escrito. Esto sucede debido a la importancia del cargo que ocupan. Es algo que recoge el artículo 412/2, que es precisamente al que se acoge Pedro Sánchez en esa carta, la ley de enjuiciamiento criminal. En base a esta norma, Sánchez estaría en su derecho de hacerlo tal y como ha solicitado. Sin embargo, y esto es lo que pocos se han atrevido a comentar, el juez no está obligado a aceptarlo, y precisamente la información que nos llega en la mañana de hoy es que el juez Peinado le ha dicho un rotundo no, vamos, que le ha dado con la puerta a las narices a un presidente del gobierno que, como vemos, afronta sus horas más complicadas, más bajas, gritos con bolaños, humillación política, humillación familiar. Lo he comentado en varios vídeos atrás. Se habla de que Pedro Sánchez no tiene escrúpulos y que con tal de continuar en el cargo lo mismo se divorcia y dice: yo aquí no sabía nada y mi mujer me ha engañado y sí, ha hecho corrupción y ha hecho de todo. Insisto, habladurías de algunos digitales de no demasiado renombre quizás, pero eso se está comentando desde hace días. Así que, como vemos, Pedro Sánchez deberá declarar en persona, tendrá que verse las caras con el juez Peinado, y es que es un tema que escapa de su cargo, y es que es de lógica pura y dura. Es decir, si Begoña Gómez está utilizando la influencia de su marido para hacer negocios, ¿se va a enterar Pedro Sánchez porque se lo diga un asesor? ¿Se lo va a decir alguien en un corrillo en el Congreso de los Diputados? ¿Se entera porque es el presidente del gobierno? ¿Qué pasa, que tiene cámaras por todos lados y que puede ver lo que hace cada español en la intimidad de su casa? Por supuesto que no. Se entera debido a la intimidad de su casa en su condición de esposo de Begoña Gómez. Es un tema que yo creo que es bastante sencillo, y me sorprende mucho como los medios de comunicación en España, tanto de izquierdas como de derechas, le han comprado el relato y le han comprado el discurso a Pedro Sánchez de que él sabe lo que sucede en su casa con su esposa porque es el presidente del gobierno. Perdona, eso no es así, y precisamente en este sentido medios de comunicación como este que os acabo de sacar en pantalla lo deja ver verdaderamente claro. El texto legal lo dice: se está juzgando algo fuera del cargo, fuera del rango de presidente del gobierno, es decir, que tiene conocimientos de los mismos a nivel personal y no a través de la información a la que accede en el marco de su actividad profesional. Es decir, Pedro Sánchez se entera porque es el esposo de Begoña Gómez. Ese es el matiz, esa es la jugada maestra del juez Peinado, y esa es la razón por la que Pedro Sánchez no va a poder eludir la llegada de Peinado a Moncloa, la salida de Peinado a Moncloa y, lo peor aún, lo que sucede dentro con las grabaciones en vídeo y en audio que seguramente se acabarán filtrando para bochorno absoluto en España, pero también a nivel internacional. Y es que de esta guisa Pedro Sánchez difícilmente va a poder alcanzar esas aspiraciones que tenía europeas, esas aspiraciones de ser un presidente de peso en Europa, y es que está quedando pues como lo que quizás es o presuntamente sería su mujer, como un presidente con pocos códigos morales. Vamos a ver si está en el ajo, porque incluso la acusación Manos Limpias señala que Pedro Sánchez, después de esa declaración, podría ser imputado. Ojo a esto, lo está diciendo la acusación de Manos Limpias, es decir, son palabras mayores lo que se está hablando. Quizás ese es el verdadero temor de Pedro Sánchez, pero la información y la última hora nos llega a través de La Gaceta, confirmando que el juez Peinado no se asusta, no se achanta, no se amilana, y que Pedro Sánchez va a tener que declarar en Moncloa con todos los soportes gráficos, con todos los soportes de sonido que van a recoger precisamente y inmortalizar para la historia de este país ese momento. Es la imagen que quería evitar, es la situación y el bochorno y el descrédito que Pedro Sánchez trataba de alguna manera de sortear, y lamentablemente para él, en la mañana de este 25 de julio hemos descubierto que no hay tutía, que Pedro Sánchez declarará en Moncloa, que no será por carta tal y como él deseaba, y que ya veremos lo que hace. Tiene derecho a no declarar, parece ser, pero desde luego la humillación y la grabación va a estar presente. Os escucho atentamente en los comentarios qué os parece esta decisión del juez Peinado y qué os parece esta jugada maestra. Es un jaque mate prácticamente de Kasparov, porque la jugada es verdaderamente tremenda y porque el juez Peinado nos ha demostrado que es un juez con unos arrestos verdaderamente tremendos.